habiendo visto ya el contexto, ya todos sabemos en qué situación están estos cautivos gobernados por el rey de Persia. Hasta el domingo pasado teníamos el dato de Nehemías, que él venía de la tribu de Judá porque vienen de Judá sus hermanos, pero ahora tenemos ahí en el final otro dato más. Dice que él servía de copero al rey. Hoy he titulado este sermón con estas palabras: un corazón que conoce a Dios. Nehemías era un copero, era el copero del rey de Persia. Ser copero en ese momento, en ese contexto, no solamente era para personas que pasaban por la calle y agarraban a uno, vení a ser de copero. Eran personas de categoría, eran personas de importancia. Por la tarea que realizaban debían ser personas influyentes y de suma confianza. ¿Por qué? Porque el copero garantizaba la seguridad y la integridad del rey, probando él primero la comida y la bebida que el rey iba a comer o a beber. ¿Por qué? Porque también en ese momento había la posibilidad de que personas se confabularan y quisieran envenenar al rey. Entonces el copero debía ser de su confianza, de su plena confianza, porque alguien podía sobornar al copero y darle veneno. Entonces alguien de confianza debía estar ahí, y tal era la confianza que tenían que incluso él tenía que tomar antes que el rey tome. Ese es Nehemías. Sabemos ahora entonces, por el contexto, por la historia, que Nehemías era un hombre influyente y que vivía con las comodidades y beneficios por ser cercano al rey. Él vivía con el rey, él estaba cerca de él, era una persona de confianza. Pero incluso estando en ese lugar, con las comodidades que eso acarreaba, con los beneficios de ser cercano al rey, este hombre, Nehemías, no había olvidado sus raíces, a pesar de haber estado lejos y a pesar de haber vivido prácticamente toda su vida en el cautiverio. Pero su corazón no estaba en la posición en la cual se encontraba. Su corazón no estaba en la influencia que él tenía, en la capacidad que él tenía. Su corazón estaba en Jerusalén y con el Dios de los judíos. Y es por eso que nosotros podemos empezar a analizar estos versículos. ¿Por qué digo que él está interesado o no se ha olvidado de su patria, aún estando en las comodidades del reino? Leamos el versículo 2. Él se interesa por los judíos, él se interesa por Jerusalén. Dice, y les pregunté a Hanani y a sus hermanos con algunos varones que habían venido de Judá, dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Él estaba preocupado por ellos. Él podía haber recibido a ellos, llevarlos al palacio, invitarlos, pero él les pregunta intencionalmente porque necesitaba saber cómo estaba la ciudad a la cual él pertenecía, la tribu a la cual él pertenecía. Pero lamentablemente la noticia que estas personas le dan a Nehemías no es positiva, ni siquiera es esperanzadora. Versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El Dios habla hoy, dice, están en una situación muy difícil y vergonzosa. Y el muro de Jerusalén derribado, y que sus puertas están quemadas a fuego. Verdaderamente, si su corazón estaba en Jerusalén, si su corazón estaba en sus raíces, esto sí fue una mala noticia. Es como le hubiesen dicho, mirá, hubo un tsunami en Jerusalén, hubo un terremoto que destruyó todo,
¿Qué pasa cuando nosotros hoy vemos en YouTube? Él no podía ver en YouTube a ver qué es lo que está pasando en Jerusalén, pero esa noticia lo devastó. Lo devastó, porque su corazón estaba ahí. Él añoraba al Señor, él añoraba el lugar de donde el Señor había dicho, yo haré mi presencia en este lugar. Pongámonos en el lugar de Él por un instante. Piensen, ¿qué pasaría si nosotros recibimos una mala noticia? Pero una mala noticia, en serio. No solamente del noticiero que nosotros vemos por la tele o como dije en el YouTube. No, una noticia que nos afecte emocionalmente a cada uno de nosotros. Cada uno tiene sus circunstancias. Piensen, ¿qué pasaría si le llega una muy mala noticia? Ya sea de sus familiares, ya sea de su círculo, de su vínculo íntimo. ¿Qué haríamos? Y meditando yo mismo en este tema cuando iba leyendo esto, y yo escudriñaba mi corazón, y lo que voy a darles es un poco por ahí los pensamientos que uno en la carne puede tener. Nehemías, si yo me pongo en el lugar de Nehemías, podía haberse quejado. ¿Saben por qué? Él podía haber dicho, ¿cómo puede ser que Esdras no haga algo al respecto? ¿Cómo puede ser que los que ya volvieron no pudieron reconstruir los muros? Si somos el pueblo de Dios, ¿cómo puede ser que no estén haciendo algo? Él sabía que Esdras ya había vuelto. Esdras, hemos visto el contexto anterior, ya Zorobabel había vuelto, ya Esdras había vuelto, entonces Nehemías estaba en la posición de poder quejarse. ¿Cómo puede ser que este Esdras no está haciendo algo? ¿Y qué pasa con esos judíos que ya volvieron? Que se pongan las manos en... A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa con esta gente? O pudo haberse revolcado en la tristeza y en la autocompasión diciendo, oh, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Ya bastante sufrimos. ¿Cuántos años estuvieron en la cautividad? Dice, ya bastante sufrimos. ¿Hasta cuándo Dios nos tendrá en estas circunstancias? O pudo haber incluso ir corriendo al rey para mover sus influencias, ser un hombre de influencia cercano al rey. Él podía haber ido después de la noticia, no, déjeme, hermanos, yo lo voy a solucionar. Yo voy con el rey, hablo con él y esto, problema solucionado. Eso es lo que a mí me venía en la mente. No sé que todos tenemos imaginación. Cualquiera, si uno es sincero y a través de circunstancias difíciles, ¿cómo actuamos? Bueno, pongan ahí lo que ustedes dirían. Porque en momentos de crisis, en momentos de circunstancias, no sé si actuamos como Nehemías actuó en este momento. Ahora sí, eso fue pura imaginación o puro detectar lo que hay en nuestro corazón, cómo nosotros reaccionaríamos. Ahora vayamos a cómo él reaccionó. Él recibe una mala noticia, como lo podemos recibir cada uno de nosotros. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo. Ese duelo es como decir, estuve muy triste. Es como cuando a alguien se le muere a alguien. Si se te muere un familiar, bueno, cuando sientas la muerte de un familiar, vas a entender cómo Nehemías se sintió. Dice, e hice duelo por algunos días y ayuné. ¿A cuántos de nosotros se nos va el apetito cuando recibimos una mala noticia? En otras versiones dice, no comí nada. Semejante mala noticia que hasta el apetito se le cerró. Ya no tenía ni ganas de poder comer. Y luego dice, y oré. Escuchen esto. Y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, un hombre lleno de beneficios, un hombre lleno de comodidades, un hombre con muchísima influencia, también tiene sentimientos. Este hombre dice que lloró, estuvo triste, hasta el punto de no querer comer nada. Pero escuchen algo, hermanos. Este hombre no fue dominado por sus sentimientos.
Este hombre no fue dominado por esa mala noticia de tal forma que llegó a la desesperación o querer resolver él por sus propios medios, porque eso acostumbramos a resolver en la desesperación. Algo tengo que hacer. Este hombre guió sus sentimientos al lugar donde solamente podía encontrar consuelo y descanso. Este hombre derramó su corazón delante de su Dios en oración. Oré y oré delante del Dios de los cielos. No está diciendo que él no sintió nada. Somos personas, somos hechos con sentimientos. Este hombre, con todos los beneficios, con todas las comodidades, él no tenía que hacerse problema de nada. Él podía recibir, qué pena por los judíos. Ya en algún momento va, qué sé yo, alguien los va a ayudar. Dios se acordará de ellos. No, dice que él lloró. Esos son sentimientos que nosotros tenemos, tristeza, sentimientos, pero no lo gobernaron. No lo llevaron al punto de desesperación, sino que lo condujo a la presencia de Dios. Dice, y oré delante del Dios de los cielos. Y ahora, hermanos, les ruego que prestemos atención al tipo de oración que Nehemías hace delante del Señor. Prestemos atención. Y otra vez, analizando y examinando, posiblemente, yo pensaba en esto, decir, él va en oración y podría decirle al Señor, oh Señor, recibí una mala noticia, ayúdame, porque ¿por qué nos está pasando esto a nosotros que somos tu pueblo escogido? Estoy muy triste, Señor, haz algo. ¿Dice eso el texto? Bueno, párenme cuando estoy diciendo algo que no está en la Biblia. ¿Dice eso? Hermanos, les soy sincero, posiblemente eso podría decir yo. Podría decir yo estando en el lugar de él. Es por eso que puse estas notas, porque en serio pude detectar las cosas que mi carne puedan venir y pedir cuentas a Dios. Yo pedirle cuentas a Dios. Eso diría yo en mis momentos difíciles. Pero ¿saben qué? Cuando aprendí de esto, en mi corazón estaban estas palabras. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, uno de sus discípulos se acercó a él y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y ruego a Dios que ese sentir esté en el corazón de ustedes. A partir de esta oración de Nehemías, que el Señor nos enseñe a orar. Entonces, ¿qué vamos a ver en la oración de Nehemías? Que primero este hombre de influencia, este hombre de estar viviendo tranquilo, ahora es movido ¿a qué? A derramar su corazón en adoración y alabanza a Dios. Versículo 5. En oración él dijo esto. Y dije, dice Nehemías, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a todos los que le aman, guarda y guardan sus mandamientos. Él no está poniendo palabras por poner. Él no está poniendo o decorando su oración como... No, él está hablando del Dios que él conocía. Aunque Nehemías no había vivido nunca en Jerusalén, había crecido en el cautiverio, aunque Nehemías nunca estuvo en el templo porque el templo fue destruido, y aunque él no era profeta ni sacerdote, Nehemías conocía a Dios. Porque lo que él está citando ahí es el carácter de Dios. No es que Nehemías había escuchado solamente hablar de él. No es que Nehemías conocía de Dios y está hablando como, a mí me dijeron que Dios es así. No, él está dando la certeza, tú eres esto. Tú eres, ¿qué? Tú eres el Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, y que guarda el pacto y la misericordia. Y otra vez reflexionaba de que Nehemías, cuando empieza a orar,
no pone sus circunstancias primero. Adora a Dios, exalta a Dios. Cuando Jesús le enseña a orar, digan esto, dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Tenemos que repetir eso? No, reconozcan primero a Dios. Pongan a Dios en primer lugar antes de poner sus circunstancias en primer lugar. Nehemías no puso: Señor, esto está pasando. No, él fue en adoración al Señor, fue a orar con el Señor, fue a hablar con el Señor diciendo: oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, reconociendo delante de quién estaba. Él reconocía delante de quién estaba orando, de un Dios grande y temible, pero a su vez también que guardaba el pacto y la misericordia. ¡Wow! ¡Qué conocimiento de Dios que tenía! No, ¿cómo conocía a Dios? ¿Cómo conocía a Dios Nehemías? La segunda cosa que hace Nehemías después de venir a la presencia del Señor, reconociendo primeramente quién es Dios, él viene ahora y ruega para que el Dios fiel, el Dios lleno de misericordia, pueda escucharlo. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Esté atento tu oído y abierto tus ojos. Escuchen, ¿alguna vez ustedes escucharon con los ojos? ¿Alguna vez escucharon con los ojos? No. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿Alguna vez les pasó ustedes estar hablando a alguien, ya sea su esposo, su hija, su familiar, lo que sea, o a un amigo, estarle hablando? Sí. Sí. No. Estar atento y tus ojos, ¿para qué? Para que prestes atención a lo que te estoy diciendo. Una persona que quiere escuchar va a estar con sus oídos activos y con su mirada porque está prestando atención y nada debe distraerlo. Entonces le está rogando: Señor, te ruego que actives tus oídos, que me veas y que puedas escuchar el ruego que te tengo que hacer ahora. Escúchame, por favor. Para oír la oración de tu siervo, dice ahí. Nehemías era el siervo de Dios, este siervo que quería hacer la voluntad de su Señor, aún estando lejos de su casa, lejos de su ciudad. No solamente los judíos acostumbraban a querer hacer la voluntad de Dios solamente en Jerusalén o en el templo. El Señor quiere que nosotros vivamos para Él. Él quería personas devotas que lo reverencien, que lo adoren, no solamente en una ciudad, no solamente en el templo, sino en todo momento. Y Nehemías está demostrando esto. Él no estaba en Jerusalén, él no estaba en el templo, pero sin embargo, ahí donde está, adora y ora a su Señor. Gracias, mi amor. Y ora ahí. Dice, no por el beneficio propio, ora por el favor de los hijos de Israel, y dice que él oraba día y noche. O sea que no fue simplemente una oración en el momento que fue recibida la noticia. Dice, me senté y lloré en ese momento y después, bueno, sigamos. Hasta esa costumbre a veces tenemos. Oramos un día todo y ya está, lo dejamos. ¿Saben qué? Dice ahí, y oré delante de ti día y noche por los hijos de Israel. No pedía por él propio, pedía por los hijos de Israel en beneficio del pueblo. Pero dice día y noche. Y esto también me maravilló. ¿Cuántos días creen que oró Nehemías sobre este tema? Tiren una idea. ¿Cuántos de ustedes orarían por algún tema difícil? ¿Cuánto tiempo permanecerían en oración? No en tiempo de hora, sino cuántos días esperando la respuesta de su Señor. Escudriñen sus corazones, así como lo escudriñé yo. Y me maravilló. ¿Por qué? Porque hay un dato.
¿De cuántos días? No dice ahí en ese versículo de cuántos días. Pero pensemos en algo. Cuando Nehemías recibe la noticia, si ven en el versículo 1, ¿qué mes era? Quisleu. Ese Quisleu corresponde a finales de noviembre y buena parte de diciembre, ¿sí? En nuestro calendario. Quisleu en nuestro noviembre y diciembre. No nos vamos a adelantar tanto, pero vamos al versículo 2, al capítulo 2. Que alguien lea, por favor. Sucedió que en el mes de Nisán, ahora, ahí va a ocurrir algo, no me voy a adelantar, eso es para los próximos, pero en el mes de Nisán, Nehemías va a experimentar la respuesta a su oración. ¿Qué es Nisán? Nisán corresponde a parte de marzo y parte de abril en nuestro calendario. O sea, que Nehemías oró sobre este tema por casi 4 meses antes de presentarse delante de Dios, o delante del rey, mejor dicho. Cuatro meses orando sobre este tema. Entonces, Nehemías ora, pide la atención del Señor. ¿Para qué? Y ahora escuchen lo que va a hacer. ¿Escucharon en algún momento, Señor, ven, arréglanos nuestra causa, por favor, sácanos de esta situación? Hasta ahora nada. Y ahora veamos, sigamos leyendo ese versículo. Dice que él oraba día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y ahora Nehemías va a pasar a la confesión y al arrepentimiento. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, Nehemías no estuvo en la cautividad. No estuvo cuando el pueblo fue rebelde, negligente y fue expulsado de Jerusalén por su pecado. Él no estuvo. Pero él está diciendo ahora, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Ahora escuchen, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, por más que él estuviera lejos, él reconoce que era parte del pueblo. Y el pecado del pueblo era su pecado. Uno puede decir, no, pero yo no hice nada. Ellos pecaron, Señor, aniquílalos. No, Señor, ellos y yo hemos pecado. Y eso nos da la evidencia de que Nehemías también escudriñaba su corazón. Y él sabe que en él había pecado. Es por eso que también no va corriendo al rey o mueve influencia, sino que va a la presencia de Dios para que los sentimientos no lo gobiernen, sino que la presencia del Señor sea sabio en el actuar. Y también nos enseña algo. Nehemías dice, hemos cometido los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y mi padre hemos pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que no hay pecado que pueda ser escondido. No hay pecado que uno puede decir, bueno, lo hago en secreto y nadie se va a enterar. El Señor sí. El Señor ve todo pecado, el Señor lo ve. Y es por eso que Él va a manifestar todo pecado y va a salir a la luz, porque nosotros somos ingenuos y pensamos que si ni mis hermanos no me ven, si mi esposa o mi esposo ni mis hijos no me ven, si mi jefe, como hablábamos ayer, si mi jefe no me ve, yo puedo pasar el tiempo por acá y por allá. El Señor sí te ve. Y es la conciencia de Nehemías de saber de que en la presencia del Señor está y todo pecado Él lo ve.
Es el mismo corazón y el mismo espíritu que tenía David en el Salmo 51, cuando entiende que su pecado sale a la luz y él dice, porque yo reconozco, Salmo 51, 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Señor ve nuestro pecado. Vos podés portarte bien y querer hacer las cosas bien, pero el Señor conoce tu corazón y las intenciones de tu corazón. Y Nehemías lo sabía. Contra ti hemos pecado. Versículo 7. En extremo, volviendo a Nehemías, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Otra vez, contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. En todos estos pasajes, hermanos, nosotros conocemos, vamos viendo el corazón de un creyente, de uno que reverencia a Dios, pero de alguien que conoce a Dios. ¿Y cómo lo conoció? Por medio de la palabra de Dios. Porque todos estos versículos, si ustedes lo escudriñan, están dando a conocer los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No quise citarlos todos porque ya no me va a dar el tiempo. Pero si ustedes escudriñan, fuerte y temible, que guardas la misericordia, están en esos libros. Acuérdate de tus siervos, tú has dicho, todo eso están en esos libros. Entonces, recuerden que Nehemías entonces no le echa la culpa a sus padres, no le echa la culpa a nadie, sino que se hace partícipe del pecado del pueblo, porque él incluso entiende que es un pecador y que todo el pueblo necesitaba de la gracia y él necesitaba de la gracia. Pero después de ir en adoración, pedir la atención del Señor, confesar sus pecados y los pecados del pueblo, ahora, como cuarta cosa, Nehemías va a argumentar y va a hacer su petición. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Ves? Otra vez, Levítico 26 está citando ahí. Acuérdate, le dice, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta lo extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Deuteronomio 30 del 1 al 4. ¿Se dan cuenta? Ese relato, su oración, está citando pasajes del Antiguo Testamento. Él conocía al Señor, conocía su palabra, conocía a su Dios y al Dios de la palabra. Nehemías entonces, conociendo a Dios, argumenta con Dios usando sus mismas palabras. Señor, tú has dicho, acuérdate de la palabra que diste a Moisés. ¿Por qué Nehemías le está diciendo acuérdate? ¿Dios puede olvidar algo? No, Dios no olvida nada. Sí, del pecado que tenemos, pero tampoco es que lo olvida, sino que lo deja de lado y no se acuerda más de él, pero es una forma de decir para que nosotros podamos entender en nuestra mente humana. Ahora, acuérdate de la palabra, empieza él a argumentar, no porque Dios haya olvidado, sino porque él está trayendo a su mente que Dios es fiel. Entonces el Señor, Nehemías le está diciendo, Señor, de alguna manera le está diciendo, no lo hagas por nosotros, hazlo por amor a tu nombre, porque tú lo has dicho. Tú has dicho eso y tú eres fiel. En otras palabras, es como si Nehemías estuviera diciendo, tú dijiste
¿Qué es lo que pasaría si pecáramos contra ti? ¿Qué pasaría si pecaban? Tú dijiste eso y lo cumpliste. Acá estamos, en la dispersión, cautivos por el pecado que hemos tenido. Pero, siempre hay un bendito pero también dijiste, si nos volveríamos a ti, si nos volvemos a ti, ¿qué haría Él? Tú perdonarías la iniquidad y reunirías y serías nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Señor, tú lo dijiste. Eso lo dijo el Señor y Él está recordando eso. Tú lo dijiste. Él está argumentando a Dios, no con su criterio, no con su fama, no con la sabiduría humana, sino Él está argumentando con Dios, trayendo en mente lo que Dios había hecho. Y no lo hizo solamente Él. Hombres que conocían de Dios como Abraham también argumentó con Dios. En el contexto, lo voy a leer yo para no hacerlo, porque estoy con el tiempo. Abraham en Génesis 18, después léanlo en sus casas si quieren, 23 en adelante, en el contexto de que Dios iba a venir a derribar, a desaparecer Sodoma y Gomorra. Abraham empieza a argumentar con Dios, con el carácter de Dios. Y él le dice en el 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de esa ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. No es que Abraham le está enseñando lo que Dios tiene que hacer. Oh, ¿qué está por hacer Dios? No, esto es así. No. Él está citando lo que Dios mismo había dicho. Y eso le permite argumentar con Dios. No desde sus perspectivas, como lo dije, sino desde lo que Dios ha dicho. Lo mismo pasó con Moisés, otro hombre que conocía a Dios. En Éxodo 32, versículo 13, cuando el pueblo había sido liberado y Moisés había subido por las tablas de la ley, el pueblo se había corrompido. En ese contexto, Dios dice, ve porque voy a destruir a este pueblo, a este tu pueblo al que sacaste tú, le dice a Moisés. Pero Moisés argumenta con Dios de esta forma: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Señor, tú lo has dicho, acuérdate, otra vez, acuérdate lo que le dijiste a ellos. Tú prometiste eso. E incluso todavía la argumentación dice, aparte, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir de tu nombre si vos los sacaste de la esclavitud? ¿Van a decir, los llevó al desierto para matarlos? Es como que no dejes, Señor, que hable mal de ti. Después de argumentar con el Señor y mencionar la fidelidad que Dios tiene, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, Él pasa a hacer su petición y le dice, versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo. ¿Te dan cuenta? Ellos son tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Está haciendo mención cuando Dios fue que liberó a los judíos de las manos de Faraón. Tú los redimiste con gran poder y con tu mano poderosa.
Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar, o sea, quienes desean honrar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En este caso nos está mostrando otro dato más, que no era solamente el corazón de Nehemías que quería honrar a Dios, sino que también habían otros siervos que habían entendido y habían aprendido de la disciplina que Dios les había traído. Pero después que Nehemías, durante 4 meses, como les dije, después de orar y meditar sobre el tema, Nehemías había dispuesto su corazón a intervenir. Ahora, y dice, y le pide a Dios que le dé gracia delante del rey cuando sea el momento oportuno para actuar. Y eso lo seguiremos viendo los siguientes domingos. Dice, concédeme ahora buen éxito. Pero si él era exitoso ya, él era exitoso en nuestra forma de ver junto al rey, era conocido. Él era famoso porque estaba siempre al lado del rey. Era una persona respetuosa, respetada, mejor dicho, respetada y reconocida. Y él sigue diciéndole, concédeme éxito, buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Gracia para presentarse delante del rey. Este hombre dependía de Dios. Este hombre conocía a Dios y él sabía que no podía hacer nada sin antes haber encomendado su causa a Dios. Él no podía ir guiado por sus emociones, él no podía ir por su tristeza. Él fue en adoración al Señor y ahí es donde su corazón fue encaminado a meditar sobre este tema y su corazón dispuso de decir, Señor, si es que me das gracia delante de este rey, posiblemente yo pueda ir a Jerusalén. Y vamos a ver eso los siguientes domingos. Pero bueno, esto, ¿qué nos enseña? ¿Cuánto tengo? ¿Qué nos enseña todo esto? Voy a tratar de ser breve en esto. Palabras de algunas aplicación sobre este tema que nosotros vemos. A medida que vamos meditando sobre este tema, el Señor ya va hablándonos. Pero también podemos buscar algún tipo de aplicación para nuestras vidas. Porque también podemos nosotros entender esto. Yo decía, si yo enumero lo que hizo Nehemías, primero hizo esto, reconoció a Dios. Segundo, pidió atención de Dios. Tercero, pidió perdón por sus pecados. Cuarto, hizo la petición. ¿Qué estamos tentados a hacer? Esa es la fórmula de oración. Esa es la fórmula del éxito. Si yo oro así, Dios va a responder mi oración. No, hermanos. No es una fórmula mágica. No es algo que nosotros podamos hacer 1, 2, 3, 4 pasos, listo. Respuesta de Dios. Hermanos, no les estoy tratando, por más que haya enumerado esta predicación en un orden como para que sea más fácil a mí explicarles y ustedes puedan también entender, nosotros no debemos ver la fórmula de la oración, porque el contexto de Nehemías lo llevó a orar de esa forma. Nuestro contexto puede ser distinto, pero ¿qué lo llevó a orar de esa forma a Nehemías? El que él conocía a Dios y la palabra de Dios. Nosotros debemos entonces aprender a ver por medio de esta oración el corazón de la oración, no la fórmula. Debemos ver la intención y el corazón de la oración. Nehemías conocía a Dios y su palabra, y es por eso que si nosotros aprendemos de Dios, conocemos de Dios, nos relacionamos con Él, no va a ser posiblemente falta que nosotros hagamos literal todo lo que Nehemías dice. Es como que voy a orar la palabra. No. Experimenten la palabra. Vivan la palabra.
y ustedes van a tener sus propias oraciones, no con sus propios criterios. Va a pasar lo mismo que le pasó a Nehemías, porque una persona que conoce a Dios, se relaciona con Dios, no va a hacer otra cosa que exaltar a Dios, dar a conocer a Dios, porque Él está lejos. Me es necesario menguar, dijo Juan, para que Cristo sea visto. El hombre no tiene que tomar la posesión o la acción, es Dios. Entonces una persona que conoce a Dios va a depender de Dios en todo movimiento que haga. Nehemías siempre estuvo en presencia del rey, estuvo siempre ahí, pero ahora le dice: Señor, dame gracia cuando me presente delante de él. Nehemías, todo el tiempo estás delante de él. No, por esta causa que yo te he pedido, Señor. Nehemías se sometía y dependía de Dios. Él no usaba su influencia o él confiaba en su capacidad y su cercanía a Dios para hacer su petición o para lograr algunos objetivos. Él no usa ninguna de esas cosas, él solamente depende de Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos imitar. El depender de Dios y el acercarnos a Dios. Y es por eso que debemos escudriñar nuestros corazones y hacernos esta pregunta. Son preguntas que yo me las he hecho. En tus oraciones, a solas con Dios, ¿sí? Porque oramos los unos con los otros, pero yo estoy hablando de tu intimidad. Yo estoy hablando cuando estás a solas, cuando cerraste la puerta de tu habitación o donde estés, ahí en ese momento a solas. ¿Derramas tu corazón a Dios? O porque hay dos tipos de oración. Uno que derrama su corazón como aquel que dijo: heme aquí, ten misericordia, sé propicio a mi pecador. O como otro que dice: oh Dios, gracias por no hacerme como estos. Yo diezmo, yo hago mis ofrendas, yo voy a la iglesia, yo hago todas las cosas que tú me dices. ¿Cuál es nuestra oración delante del Dios de los cielos? Pregunta: ¿ponen a Dios en primer lugar en sus oraciones o se dejan llevar por sus sentimientos y emociones, que lo primero que meten ahí: Señor, ayúdame en esta circunstancia? Tercer pregunta: ¿reconoces tu necesidad de Él y te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, sabiendo que no puedes hacer nada sin Él? Una cosa es decir: sí, Señor, te necesito. Y otra cosa es mostrarlo en tu intimidad, derramándote a Él, pidiéndole que necesitas de su gracia, de la gracia que solamente Él puede dar. Nehemías derramó sus circunstancias delante del Dios de los cielos. Reconocemos a Él primero y nos humillamos delante de Él. Y son preguntas que yo mismo me hice, hermanos, porque posiblemente haya pecado sobre estos temas. Posiblemente que en mis momentos difíciles yo haya puesto primero mis circunstancias, mi carne, mi desesperación, y no haya puesto a Dios en primer lugar y no haya ido a Dios en adoración. Y eso es arrogancia, eso es dejar de Dios al lado diciendo: Dios, vos ya sé lo que sos, pero atendé mi causa. Eso es arrogancia, eso es orgullo, eso es soberbia, porque escrito está: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Necesitan gracia? Dependan del Señor. No tienen que decir: yo tengo que ser humilde. No. Muéstrenlo. Cuando derramen su corazón al Señor, dependiendo de Él. Hermanos, si somos encontrados, así como fui encontrado yo en falta, les ruego, hermanos, que no se entristezcan, porque la predicación nos exhorta, nos corrige, pero también nos anima. Y quiero animarles que si son encontrados en falta, cuando se hacen estas preguntas: no, yo también nunca fui así, no lo adoré al Señor en mis circunstancias. Arrepiéntanse y vuelvan sus ojos a Dios y vayan ahora en adoración a Él. Arrepintámonos de no haber estado adorando a Dios como Él se merece. ¿Y por qué nosotros podemos ir a Dios confiadamente? Por Cristo. Cristo es nuestra causa. Cristo es el que ha abierto las puertas, y que hoy no necesitamos un templo como tenían en Jerusalén, sino que ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios
por lo que Él hizo. En Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ser guiados por los sentimientos. Tenemos debilidades, pero Él se va a compadecer de nuestras debilidades. Dice que sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él pasó las mismas cosas que nosotros pasamos, pero Él no pecó, sin pecado, pero sin pecado. Entonces por Él, en el 16 dice, entonces acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que pidió Nehemías? Gracia. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración no se trata de todas las palabras que vos vayas a decir. No se trata de cuánto podés adornar tus oraciones. Se trata de derramar tu corazón delante de Dios en adoración y esperar solamente en Él. Y a veces incluso no sabemos qué decir. A veces incluso no nos salen las palabras. Por eso no se trata en las palabras, se trata de conocer a Dios. Porque cuando no hay ni siquiera palabras y no sé qué decirle a Dios, Dios conoce tu corazón. Dios sabe que estás humillado, Dios sabe que estás arrepentido y dice que el Espíritu de Dios, cuando no tenemos palabras, Él intercede por nosotros con palabras indecibles a Dios, porque Él conoce lo que hay dentro. Y no solamente actúa el Espíritu Santo en nuestra ayuda, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros para que la fe en esos momentos no nos falte. Hermanos, tenemos garantía. Vayamos confiadamente en adoración al Señor. Lo segundo que aprendemos es que nosotros debemos también aprender ¿a qué? A guiar nuestras emociones al lugar correcto. Tenemos en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestro contexto en el que vivimos, constantemente noticias malas a nuestro alrededor, en la televisión. Nos indignan cosas que nos enteramos. Como por ejemplo cuando vemos en internet o en televisión el movimiento del LGBT, cuando escuchamos del aborto, que quieren hacerlo legal, cuando escuchamos a políticos corruptos que prometen cosas y no cumplen, cuando ves o sabes de pastores que mercadean con la palabra, cuando te enteras de congregaciones apóstatas, ves a tus seres, incluso a tus seres queridos, con grandes problemas o incluso puedas estar pasando por aflicciones o pruebas. Esas circunstancias, escuchen esto, cuando vean algo así, cuando se enteran de algo así, aprendan a escuchar o a escuchar el Espíritu Santo. Sus emociones en ese momento se indignan. Ay, no, ¿cómo pueden estar buscando el aborto legal? ¿Cómo puede ser que maten a las criaturas de Dios? ¿Cómo puede ser que estén rompiendo el diseño de Dios? Estos los del LGTB. Estos pastores mentirosos, fraudulentos, mercaderes. Estas iglesias que no hablan la verdad. Ojo, es una realidad que pasó en Nehemías. Era como hoy nosotros podemos ver que esos son nuestras ruinas, como las ruinas de Jerusalén. Pero nuestras emociones, esos sentimientos de ese momento de indignación, esos momentos de repudio, de buscar justicia propia y todas esas cosas se entremezclan ahí. Hermanos, no dejemos que esos sentimientos gobiernen nuestra vida, porque cuando gobiernan nuestra vida, eso, por más buena causa que sea, hermanos, creo que todos nosotros estamos en contra del aborto, o por lo menos deberíamos estarlo. Pero cuando nos enteramos de eso, ¿saben qué? Nos indignamos, nos ponemos en contra de aquellos que están haciendo esto. Entonces nos entremezclamos y empezamos a querer buscar nuestras propias soluciones. Error, porque cuando te dejas guiar por tus emociones y tus sentimientos, vas a pecar. Vas a pecar contra Dios. Entonces debemos aprender a guiar, como hizo Nehemías, nuestras emociones a la presencia de Dios. El Señor es testigo de todo lo que pasa.
El Señor es testigo de tu corazón. Entonces ve en adoración al Señor. Él es testigo de todas las cosas, entonces confía en Él. Anda a Dios en oración, así como lo hizo Nehemías, un corazón que conocía a Dios. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados, por nada estén excesivamente puesta su mente en estas cosas, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta? Guardará sus pensamientos en Cristo Jesús, para que no pequen. No se preocupen excesivamente. Si algo les preocupa, ocúpense de la oración. Y por último, el lugar que ocupas. El lugar que ocupas en la sociedad, el lugar que ocupas en tu trabajo, mi hermano, no es solamente para tu beneficio. La familia que tienes no es solo para tu comodidad. La iglesia que tenemos, por la gracia del Señor, no es solamente para que te sientes ahí cómodo diciendo, tenemos una iglesia de sana doctrina. Hermanos, el Señor nos pone en lugares para que desde ahí nosotros veamos las ruinas de la ciudad. Si el Señor les ha dado un entendimiento sano de la palabra, no es para que se vanagloríen y digan, wow, nosotros tenemos la verdad. No, es para que vean las ruinas de la ciudad. Y desde ahí nosotros podamos entender que debemos ir al Señor, ser parte. No podemos nosotros, Señor, perdona los pecados de este pueblo, son idólatras, son blasfemos. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, porque somos parte de esta sociedad. Perdona sus pecados, perdona nuestros pecados. ¿Y qué más? Nos tiene que mover de la comodidad. Nehemías había dispuesto en su corazón a hacer algo. Pero no desde su propia cuenta, sino desde haber adorado y entendido que necesitaba la sumisión de Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos aprender que en el lugar que estamos, ya sea nuestro trabajo, en el vecindario, la familia que tengamos, hermanos, no están ahí para simplemente estar cómodos. El Señor los puso ahí para que den a conocer su reino. Esther no estuvo ahí simplemente porque era la más hermosa de todos y ella iba a ser la mejor esposa para el rey. No, Esther estuvo ahí en el reino para salvar al pueblo de Israel. José, pobrecito José, fue vendido por sus hermanos y llegó a ser segundo de Faraón. ¡Wow! ¡Qué victorioso que es! Todos como José. No, José fue puesto ahí para salvar al pueblo. Hermanos, estamos puestos en lugares estratégicos que Dios nos pone para hacer luz donde estemos, para ser diferentes, para que ellos sean alumbrados por el Evangelio de Cristo. Y no solamente para que te portes bien, porque la gente no se va a salvar por tu buen comportamiento. Estás ahí para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz. Estás ahí para dar testimonio de tu Señor. Vosotros sois la luz del mundo, dice en Mateo. Una ciudad asentada sobre monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz de almud, sino que sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Alumbren donde estén, no solamente con su buen comportamiento, alumbren con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Cristo puede traer luz. El Señor Jesús, hermanos, nos dice lo mismo que le dijo al apóstol Pablo, para que sepan por qué Él los salvó. Hermanos, si alguna vez se preguntaron, yo no sé qué plan tiene Dios para mi vida, yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Si alguna vez se preguntaron eso, Dios, nuestro Señor Jesús, le dijo a Pablo, pero en Hechos 26, del 16 al 18 dice, pero te levanté
No, perdón, dice, pero levántate. Ustedes que han conocido la gracia del Señor, que ustedes que ahora entienden que han estado luchando contra el Señor por todo tiempo, porque Saulo lo hacía, pero él había conocido a Jesús, ahora él le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Ves? No estén cómodos, no estén ahí cómodos que porque están en una iglesia de sana doctrina, no porque tienen la verdad, no porque tienen una buena familia, no porque tienen muy buenos hermanos. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido ante ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me he de aparecer a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor me habrá salvado? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quieres un propósito de existir? Vive para tu Jesús. Anuncia las virtudes de aquel que te llamó a vos de las tinieblas a la luz. Y ahora estando en luz, viví como hijo de luz, dando testimonio a porque para eso el Señor te ha llamado. No importa el lugar donde estés. Posiblemente no haya uno que esté cerca al rey hoy, porque no hay rey. No importa. El lugar que estás puesto por Dios. ¿Para qué? Para que des testimonio de Él. Perdón de pecados. Y reciban por la fe, dice mí, perdón de pecados. Y aquellos que ahora todavía están sin Cristo, escuchen lo que dice ahí. Él nos ha puesto a nosotros como ministros. Y lo que les estamos dando a ustedes es la palabra de Dios para que por la fe puedan recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los hermanos. Hermanos, prediquen la palabra. Y chicos, jóvenes y grandes, los que no han puesto su confianza en Cristo, ¿saben qué? Para recibir perdón de Dios, ¿qué deberíamos hacer? No escucho. Arrepentirnos. Entonces, ¿qué están esperando? Arrepiéntanse. Porque la única forma de poder reconciliarnos con Dios es por el arrepentimiento. Pero también dice ahí, para que reciban por la fe que es en mí. Entonces, si la única forma de recibir perdón de pecados es el arrepentimiento, y ya está, ya me arrepentí. ¿Quieren salvarse? ¿Quieren ser salvos? ¿Quieren estar en la presencia de Dios por la eternidad? Deben poner su fe en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo. Anunciemos las virtudes. Proclamemos el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Créanlo. No lo dejen en su cabeza. Créanlo y actívenlo. Pónganlo por obra. ¿Para que sean vistos ustedes? No. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.